El hombre que es perseguido por las mujeres. En un pequeño pueblo costero llamado Puerto Azul, vivía un hombre llamado Marcos. Marcos no era extraordinariamente guapo, ni increíblemente rico, ni particularmente famoso. Sin embargo, tenía un don peculiar: las mujeres parecían enamorarse perdidamente de él con solo cruzarse en su camino. Al principio, esto le pareció una bendición, pero pronto se convirtió en una maldición. El comienzo de todo. Todo comenzó de manera inocente. Marcos era un hombre amable, atento y con un gran sentido del humor. Trabajaba como guía turístico, llevando a los visitantes a explorar los rincones más hermosos del pueblo. Un día, mientras guiaba a un grupo de turistas, conoció a Sofía, una joven fotógrafa que estaba de paso. Los dos conectaron de inmediato, y pasaron horas hablando y riendo. Al final del día, Sofía le confesó que se había enamorado de él. Marcos, sorprendido pero halagado, le explicó que no buscaba una relación seria. Sofía pareció entenderlo, pero al día siguiente comenzó a enviarle mensajes constantes, llamarlo a todas horas y aparecer en lugares donde él solía estar. Marcos intentó ser amable, pero Sofía no se daba por vencida. Finalmente, tuvo que pedirle que lo dejara en paz. La maldición se intensifica. Poco después, Marcos conoció a Valeria, una chef que acababa de abrir un restaurante en el pueblo. Valeria era encantadora y talentosa, y Marcos disfrutó de su compañía. Pero, una vez más, las cosas se salieron de control. Valeria comenzó a prepararle comidas especiales todos los días, a esperarlo fuera de su casa y a declararle su amor en público. Marcos se sintió abrumado y trató de alejarse, pero Valeria no aceptaba un no por respuesta. Lo mismo sucedió con Lucía, una profesora de yoga, con Ana, una escritora que pasaba sus vacaciones en el pueblo, y con Carmen, una empresaria que visitaba Puerto Azul por negocios. Cada una de ellas se enamoraba perdidamente de Marcos, y ninguna aceptaba que él no quisiera una relación. La persecución. Pronto, Marcos se encontró en una situación surrealista. Donde quiera que fuera, había una mujer esperándolo, en la playa, en el mercado, incluso en su propia casa. Las mujeres comenzaron a competir por su atención, lo que llevó a situaciones cada vez más incómodas y peligrosas. Sofía y Valeria se enfrentaron en una pelea en el restaurante, Lucía y Ana lo acorralaron en una clase de yoga, y Carmen llegó a contratar a un detective para seguir sus movimientos. Marcos intentó hablar con ellas, explicarles que no quería lastimarlas, pero que necesitaba espacio. Sin embargo, sus palabras caían en oídos sordos. Las mujeres estaban convencidas de que, en el fondo, Marcos las amaba y que solo necesitaba tiempo para darse cuenta. El escape. Desesperado, Marcos decidió huir. Empacó sus pertenencias y se mudó a una cabaña en las montañas, lejos del pueblo y de las mujeres que lo perseguían. Allí, por fin, encontró paz. Pasó sus días pescando, leyendo y disfrutando de la soledad. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una mañana, mientras salía de su cabaña, se encontró con Elena, una bióloga que estudiaba la flora y fauna de la región. Elena era inteligente, independiente y no parecía interesada en él. Marcos se sintió aliviado y comenzó a pasar tiempo con ella, disfrutando de su compañía sin miedo a que las cosas se salieran de control. Pero, como era de esperar, Elena también se enamoró de él. Esta vez, sin embargo, Marcos decidió enfrentar la situación de manera diferente. La revelación. Marcos le confesó a Elena todo lo que había pasado, cómo las mujeres parecían enamorarse de él sin razón aparente, cómo había intentado escapar y cómo se sentía atrapado en una situación que no podía controlar. Para su sorpresa, Elena no se enfadó ni lo persiguió. En cambio, lo escuchó con comprensión. Tal vez no es una maldición, le dijo Elena. Tal vez es algo en ti, algo que hace que las mujeres se sientan vistas y valoradas. Pero eso no significa que tengas que corresponder a sus sentimientos. Solo necesitas aprender a establecer límites claros. Marcos reflexionó sobre sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez él, sin darse cuenta, daba señales equivocadas o no sabía cómo decir no de manera firme. El regreso. Con el consejo de Elena, Marcos decidió regresar a Puerto Azul. Esta vez, estaba decidido a enfrentar su situación de frente. Habló con cada una de las mujeres que lo habían perseguido, explicándoles de manera clara y respetuosa que no estaba interesado en una relación romántica. Algunas lo entendieron y se alejaron, mientras que otras necesitaron más tiempo para aceptarlo.
Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad. Marcos continuó con su vida, pero ahora era más consciente de cómo sus acciones y palabras podían afectar a los demás. Aprendió a establecer límites y a comunicarse de manera más clara. El final inesperado. Años después, Marcos se encontró con Elena en un café del pueblo. Los dos sonrieron al verse. ¿Y bien?, le preguntó Elena. ¿Has encontrado la paz? Marcos asintió. Sí, gracias a ti. Aprendí que no se trata de huir, sino de enfrentar las cosas con honestidad y respeto. Elena sonrió. Me alegra escucharlo. Aunque debo confesarte algo, yo también me enamoré de ti aquel día en la montaña. Marcos se rió. Lo sé. Pero esta vez, supe cómo manejarlo. Reflexión final. La historia de Marcos nos enseña que nuestras acciones y palabras tienen un impacto en los demás y que es importante ser conscientes de cómo nos relacionamos con nosotros. A veces, lo que parece una bendición puede convertirse en una carga si no sabemos establecer límites claros. Además, nos recuerda que la honestidad y la comunicación son clave para construir relaciones sanas y significativas. Marcos no era víctima de una maldición, sino de su propia incapacidad para decir no. Y al aprender a hacerlo, encontró la paz que tanto anhelaba.